Bueno, pues buenas tardes a todos. Empezamos un poquito estas charlas de judo educación y me gustaría saludar al primer invitado, Vicente Carratalá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para los que no te conozcan, Vicente Carratalá, maestro entrenador nacional de judo, cinturón blanco-rojo, octavo dan, licenciado en Educación Física, doctor en Psicología, natural de Torrent, de la provincia de Valencia. Y bueno, si te parece, resumo un poquito tu currículum porque es largo. Breve. Sí. Bueno, un poquito resumiendo, ha sido como competidor campeón de España y miembro del equipo nacional. Y luego ya como entrenador ha sido entrenador de la selección de la Comunidad Valenciana y del Club ERCA de Torrent. Además, como investigador, pues has participado en la elaboración del libro blanco de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en el Real Decreto de Titulaciones Deportivas de Judo y Defensa Personal. Autor de varios libros y artículos en multitud de revistas, has presentado trabajos de investigación en congresos de judo en ciudades como Osaka, El Cairo, Lisboa, Tokio. Has impartido la conferencia inaugural en la primera European Scientific Congress of Judo y como algunos de tus reconocimientos, pues insignia de oro en la ciudad de Torrent, placa de la Generalitat Valenciana al mérito deportivo, insignia de plata de la Federación Gallega y de la Federación Tinerfeña de Judo, Quijote de oro de la Federación de Castilla-La Mancha. Y un poco por resumir ya tu trayectoria, ahora mismo eres director de la Escuela Nacional de la Federación Española, vicepresidente de la Federación de Judo de la Comunidad Valenciana y has sido miembro de la Comisión de Educación tanto de la Unión Europea como de la Federación Internacional y subdirector de Deportes de la Generalitat Valenciana. Creo que un poquito por resumir... Ha sido largo. Sí, no, la verdad que trayectoria has tenido bastante. Sí, pero bueno, eso va con la edad, ¿no? Es decir, que evidentemente son muchos años de haber transitado por el mundo y eso lleva pues la posibilidad de generar y hacer cosas, ¿no? Pues nada, pues si nos puedes contar un poco pues acerca de todo esto que acabo de resumir, tu trayectoria profesional, cómo empezaste, cómo llegaste un poco al mundo del judo y de la investigación, la docencia. Bueno, pues habría como dos pequeños ámbitos, ¿no? En primer lugar, en el ámbito deportivo. Yo comienzo el judo a los 11 años a través de mis hermanos, que somos una familia de 7 hermanos, 5 judokas. Y bueno, pues ahí empecé con ellos. Es un tema poco complicado, ¿no? En el sentido que en aquella época ya todos mis hermanos practicaban deporte, ¿no? Y es ahí donde yo comienzo con ellos, ¿no? Entreno con ellos, ellos tienen buen nivel. Mi hermano Gonzalo quedó campeón de España, categoría ligero. Mi hermano Enrique, que era semimedio, 71 kilos, quedó subcampeón de España en todas categorías. Bueno, en el ámbito de la competición venía también allí en el tema familiar. Y yo, bueno, pues empiezo a competir y en el año 1970, consigo mi primer campeonato de España de Esperanza, hoy cadete, ¿no? Y luego en el 71, campeón de España escolar. Bueno, eso hace que participe en el Campeonato de Europa cadete en aquel momento. Bueno, y ahí empiezo un poco mi trayectoria deportiva. Sigo unos años compitiendo con algunas medallas y en el 78 quedó campeón de España senior. Bueno, y participo en el Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo Universitario, ¿no? Bueno, pues un poco resumiendo mi vinculación con el tema del deporte, ¿no? Y en lo que es en el ámbito profesional, bueno, pues mi práctica del judo me lleva a conocer el INEF de Madrid, pues a través de alguna concentración, entrenamientos, ¿no? Y conozco el INEF de Madrid y, bueno, y me motiva poder ampliar mis conocimientos de las ciencias del deporte, pues en el INEF, ¿no? Y ahí es un poco
donde encauzo mi trayectoria de formación académica, ¿no? Bueno, pues estudio en el de Madrid y al terminar, pues estoy en institutos de secundaria a través de las oposiciones habituales. Luego accedo al IBEF, que en su formación y luego se transforma en facultad. Saco mi plaza de titular de universidad, doctorado, tal, ¿no? Soy elegido decano de la facultad. Bueno, ya empieza toda mi trayectoria, ¿no? Decano de la facultad, director de la escuela, Comisión Europea Internacional, etc., ¿no? Es un poquito el resumen de mi inicio, ¿no? Es un poco mi perfil hasta ahí, ¿no? A partir de ahí ya continuamos como consideres, ¿no? Entiendo que a partir de ahí ya pues empiezas un poquito en el tema de investigación, llevando un poquito la docencia del judo también. Bueno, claro, cuando se produce, cuando yo accedo al IBEF, pues claro, de percibir el judo desde un punto de vista, evidentemente, cuando empiezo como todos, ¿no? Pues un poco de enseñanza, pero sobre todo de entrenamiento de los jóvenes, ¿no? Cuando yo acabo en el IES de Madrid, me desplazo a Torrent y me ocupo de los deportistas más jóvenes y empezamos a entrenar. Y bueno, pues soy un entrenador al uso, ¿no? Con una formación, pues, Sí, buena, ¿no? En como el INE hemos de empezado un Madrid, poquito todos, ¿no? correcto, ¿no? Sí. Y poco a poco, pues llevo esa trayectoria, ¿no? Más bien con un perfil de entrenador. Cuando accedo al IBEF, empiezo a dar clase a gente que está estudiando ciencias del deporte, en este caso, ¿no? Y es cuando empiezo a darle vueltas al tema de la metodología, de la didáctica, ¿no? Y bueno, pues habrá que enseñar judo a las personas que no saben judo, pero que van a ser profesores de educación física o de ciencias del deporte y que evidentemente es interesante que tengan una buena capacidad de transmitir este deporte que es complejo, ¿no? Dentro de una asignatura breve como es en los planes de estudio, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a, a buscar nuevas orientaciones, nuevas metodologías, nuevas formas de enseñanza para poderlas transmitir. Digamos que ahí es donde es el embrión de mi, bueno, luego un poco trayectoria más larga de este trabajo, ¿no? Y de ahí ya, pues como tú has comentado, bueno, si quieres continúo, ¿no? En el sentido que... No, no, sí, Eh, sí. A mí me está pareciendo bastante interesante. No sé, por reencauzar un poco, ¿alguna persona que digas tú que te ha influido en algún momento que digas, pues este profesor que he tenido en la facultad o entrenador que hayas tenido como judoka, como deportista? bueno, como te he comentado, los que realmente influyen en mí, en mi formación personal, deportiva y tal, son mis hermanos, ¿no? Porque, bueno, somos una familia de 7 hermanos que teníamos un negocio familiar y trabajábamos todos ahí. Bueno, yo no, era muy pequeño, pero también colaboraba, no era una panadería concretamente, ¿no? Y realmente había una gran socialización entre la familia. Y, y yo veía que ellos terminaban de trabajar, descansaban un poco, evidentemente, ¿no? Y al mediodía se iban a Valencia, al Ronín, a entrenar. Nosotros estamos a 10 kilómetros de la ciudad de Valencia. En aquella época tenía que ir en autobús después de trabajar por la noche en la panadería. Y claro, bueno, pues eso fue un poco mi referente. Posteriormente, ¿no? Dentro de mi época de competidor, ¿no? Pues los que en mí influían y tal, pues eran los que estaban a mi alrededor, ¿no? Independiente, voy a hablar de los españoles, ¿no? Porque Sí, de al fuera final con los que siempre hay has algún coincidido un referente, ¿no? poco, lo que es el equipo Y bueno, nacional, pues ¿no? correcto, gente que tenía mucho nivel y que además, bueno, en este caso, pues Ignacio Sanz Paz, ¿no? Que además era de mi mismo peso y era mi bestia negra, ¿no? La que eclipsaba mi posibilidad de ir algo más allá. José Antonio Cecchini, que coincidí con él en el INE de Madrid y por lo tanto, bueno, pues tenía ahí una vinculación especial. Y Sergio Cardel, ¿no? De donde tú estás ahora, en Alicante, ¿no? Y luego en mujeres, pues Carmen Solana y Sacramento Moyano, pues eran un poco el referente
para mí deportivo del momento. Actualmente, cualquier miembro del equipo nacional, femenino o masculino, pueden ser un gran referente para cualquier persona, ¿no? Y ya dentro de cuando yo di el paso a la formación, pues dos personas que influyeron en mí mucho para profundizar en el judo fueron el maestro Usawa, que estuve durante 4 años con él en el INEF de Madrid, y el maestro Lee, que combinaba con él los entrenamientos del equipo nacional que se hacían al mediodía de 1 a 3 allí también en el INEF, ¿no? Y posteriormente, pues ellos han influido mucho en mí en la parte filosófica, ¿no? Realmente una parte profunda del judo que, conviviendo próximamente con dos orientales diferentes, pues la verdad que tuve una formación bastante profunda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y de poder entender. Digamos que te acercaste un poco a esa corriente más oriental, ¿no? Del judo. Correcto, muchas veces no compartes algunas cosas, pero te ayuda a comprenderlas, ¿no? Desde otro punto de vista, desde la perspectiva, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí realmente aprendo unas cosas más allá de lo que es el judo deportivo, ¿no? Y la verdad, pues el tema de la filosofía del judo realmente con mayor rigor, de entenderlo bien y de saber un poco aplicar y entender correctamente el concepto de maestro, ¿no? Maestro no es el que tiene un cinturón X, sino el que realmente sabe transmitir con su carisma lo que quiere transmitir para que tú sigas progresando, ¿no? Por lo tanto, esas personas son más las allá que... maestro como el que sabe mucho, sino como ejemplo, ¿no? Digamos. Correcto, el referente tuyo para indicarte lo que haces bien, lo que haces mal, por qué, cómo, la fundamentación de las cosas, no porque las mandas, sino porque tienen un sentido detrás, que te cuesta entender cuando no conoces bien a los orientales, ¿no? Y conviviendo con ellos vas entendiendo cosas, porque ellos te enseñan mucho con el ejemplo, con el ensayo-error, ¿no? Y eso, bueno, pues es un poquito la parte un poquito más profunda de mi aprendizaje en el INEF, ¿no? Sí, era un poquito lo que te iba a preguntar a continuación. Ya me lo has adelantado un poco sobre de toda esta experiencia que tienes en lo que es el judo educativo, ¿cuál es la filosofía que sigues un poco de trabajo? Nos estabas hablando ahora de esa corriente más oriental a través del maestro Lee y demás. Entonces, un poco, pues, tú con toda esta experiencia que has sumado, ¿qué filosofía sigues? Si estás en un punto más intermedio, más Bueno, evidentemente, tradicional, no sé. claro, yo te hablo del año 74 al 78, cuando yo estoy, sobre todo en la época de estudiante, ¿no? Luego sigo compartiendo, perdón, con Lee, con Usawa, tiempo y espacio. Pues luego con la última etapa más con Lee, que además luego como profesor de línea de Madrid forma parte de un grupo de profesores que nos reunimos para hablar y demás, siempre de la enseñanza. Pues finalizado ese proceso, que yo aprendo judo de una forma pues muy oriental, ¿no? Y luego, cuando yo soy profesor del IBEF, digo, yo no puedo enseñar judo como yo he aprendido judo. Porque, claro, para aprender judo como yo lo aprendí, hay que estar socializado en el judo, entender el judo ya. Yo era ya miembro del equipo nacional. Entonces, yo puedo entender el rigor, la dureza y de los orientales. Pero cualquier occidental, cuando viene a clase, si le aplicas esa filosofía, lo que hace es, yo creo que ver el judo con distancia o abandonar, ¿no? Lo que viene Pues a ahí ser es donde yo adaptarse, intento... ¿no? Correcto. Es decir, yo lo que hago es darle una vuelta a decir, yo tengo que enseñarlo de una forma como aprendí en la didáctica y metodología del INEF de Madrid a través de Fernando Sánchez Bañuelos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, lo que hay que hacer es darle la vuelta y dar una metodología muy adecuada para que la gente se sienta a gusto, sea fácil, no tenga riesgo, sea motivante y sea fácil de aplicar, ¿no? Y ahí es donde me meto
en ese proceso hacia la enseñanza, ¿no? Y es en una primera etapa para los alumnos de la facultad, pero en una segunda unido, es decir, depende de las edades que ellos les vayan a dar, ¿no? Es decir, bueno, pues a partir de ahí ya me centro mucho en la enseñanza del judo en edades tempranas, ¿no? Y es donde, bueno, he trabajado mucho en ese nivel con, bueno, pues publicaciones que siempre han ido en una metodología muy creando, ¿no? Es decir, creando contenidos más allá de lo que es la pura técnica, ¿no? Es decir, bueno, pues Osotogari, pues es fácil enseñar Osotogari, sí, pero lo es difícil es construir contenidos que sean un soporte para el aprendizaje más amplio, más cómodo de los Osotogari, ¿no? Sí, lo que viene a ser dar esas herramientas al profesor, ¿no? Correcto, es decir... Quiero decir, cualquier profesor o cualquier judoka que sabe, que tiene un poco ya de nivel, un cinturón negro, conoce, pues decías, Osotogari y sabe hacer Osotogari, incluso podría enseñarlo, pero enseñarlo bien para que el alumno lo integre completamente, es un poco lo que yo te estoy entendiendo por donde Claro, quieres decir, ¿no? no es tan fácil, pero sí lo es. Es decir, el judo hay que enseñarlo desde el punto de vista de su fundamentación lógica, que cómo es el judo deportivo es como es, y hay que enseñarlo como es, ¿no? Porque además en deporte se dice que hay que entrenar de la forma más parecida a lo que es la competición, ¿no? Por lo tanto, el concepto táctico es un concepto que debe estar integrado desde el inicio, ¿no? El tema del desplazamiento, el tema del agarre, el desequilibrio, todo que tiene que estar de forma integrada. Y es decir, y esto lo aprendo desde la teoría del entrenamiento, ¿no? El entrenamiento integrado, ¿no? Que está, bueno, ya está superado, pero claro, yo te hablo de mucho tiempo atrás, ¿no? Pues toda la enseñanza también debe estar integrada, ¿no? No podemos enseñar las cosas aisladas, tienen que estar dentro del contexto real, ¿no? Del funcionamiento de la lógica interna del propio deporte, del judo. Si entendemos cómo es, tenemos que enseñarlo como es. Y para eso hay que construir herramientas que faciliten la dinámica real del judo. No puede ser de forma aislada, enseñar pues el desequilibrio o el desplazamiento por otro lado, o la oportunidad de trabajo, ¿no? Hay que hacerlo todo Más un poco global, integrado. Y además, ¿no? el tema de la repetición, ¿no? Los niños se aburren. El uchikomi es un tema de repetición. Nosotros tenemos que buscar cómo hacer el uchikomi con ejercicios diferentes para que repitan muchas veces lo que queremos desde un punto de vista más motivante. Cuando cambiamos los parámetros, la gente, sobre todo los niños, entienden que cambian de actividad o cambian de ejercicio, por decirlo de una forma más sencilla. Y entonces siguen activos en la propia sesión, ¿no? Si repetimos siempre lo mismo, pues al final se desmotivan. Por lo tanto, hay que construir esas herramientas que tú hablabas y sacar varias herramientas que sirvan para construir el mismo objetivo, ¿no? Sí. No, a mí me parece muy interesante, ¿no? Es un poco, al final, toda la educación deportiva yo creo que va en ese sentido, lo que es haciéndolo más global y más lúdico, de tal forma que, como decías tú, seguimos trabajando un movimiento como puede ser Osotogari, pero los niños tienen esa percepción de que han cambiado de tarea, ¿no? Así es. Y además, bueno, viendo cosas, ¿no? De otras personas del mundo del judo, porque al final todos aprendemos de todos, ¿no? Yo cuando tú me comentabas al principio que habíamos coincidido en un curso de formación en Galicia y tal, ¿no? Pues yo aprendo muchas cosas de los alumnos de los cursos, porque cuando se trata de explicar, también se trata de solicitar aportaciones, ¿no? Yo planteo una serie de trabajos sobre una metodología concreta y luego digo, a ver, aportaciones, ¿no? Y siempre hay gente que
que sorprende con alguna aportación que a ti no se te ha ocurrido. Y entonces eso lo que hace es que va creciendo la caja de herramientas, ¿no? Y mira, pues una herramienta más para conseguir este tipo de objetivos. Tanto es así que yo hice, bueno, mi primer libro fue en el 2000 y en el 2003 publiqué otro para Sudamérica que era, bueno, pues un tipo, bueno, online, ¿no? Y yo lo llevaba impreso y yo iba a los cursos, iba tomando nota de muchas de las cosas que gente como tú, cualquier profesional, que tiene mucho que aportar, pues se abre y aporta y construye, crea, ¿no? Y al final lo que estamos haciendo es crear contenidos, construir contenidos. Yo tomaba nota de muchas cosas que además, cuando tú tomas nota de una cosa, no es solo lo que estás viendo, es la idea que esa persona aporta y de esa idea tú tienes que tirar del ovillo y sigues y puedes construir algunas cosas más, ¿no? Y en el 2011 publiqué el judo, o sea, el libro El judo del descubrimiento a la formación, en donde todas esas cosas de las que yo también iba interactuando con la gente de los cursos y de gente de otros sitios como en Francia, que iba siempre tras el Villa de París, en el Gran Slam de Villa de París, pues siempre había un curso de profesores, ¿no? Yo me quedaba siempre y yo aprendí allí muchas cosas. Pero lo importante de aprender es saber extraer el concepto de la idea que estás aprendiendo, no reproducir el ejercicio y quedarte solo con él, sino analizar y de ese ejercicio crear un contenido, ¿no? Y así es un poco como hemos creado esa caja de herramientas. Y luego en el último trabajo que estamos haciendo es el tema de la enseñanza por mini encadenamientos, es decir, bueno, secuencias de trabajo, ¿no? Ya no voy a llamar secuencias tácticas, ¿no? Como hacen los deportistas de alto nivel, pero sí secuencias de aprendizaje en donde intentas construir una unidad de contenido que va uniendo pues el desplazamiento, el agarre, el desplazamiento, el ataque, el encadenamiento pie-suelo, el giro, la salida. Es decir, estás construyendo con mini encadenamientos, para gente pequeña estamos hablando, para que tengan interiorizado ese funcionamiento lógico del judo, ¿no? Que el judo no saca el tiro y me quedo parado, ¿no? Es decir, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Desde el control, cuando tiramos, el control del brazo, el giro. Es decir, que el trabajo por enseñanza, tú hablabas antes de unidades didácticas, pues esto es una unidad didáctica en pequeño, ¿no? Es una secuencia de mini encadenamientos para luego construir realmente todo el contenido, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que ya casi me has contestado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era, nos hablabas de los cursos de formación en los que has estado en Galicia, en Sudamérica y demás, y te iba a preguntar cómo se puede conseguir o cómo crees tú que se es buen profesor. Bueno, pues como en cualquier ámbito de la vida, tú me comentabas que estás preparando oposiciones, ¿no? Sí. Pues al final eso implica una gran disciplina, tener claro lo que quieres, fundamentar bien lo que vas a desarrollar y decir, bueno, y tener una gran capacidad de sacrificio y voluntad, ¿no? Ese como principio. Pero luego, ser capaz, o sea, primero, estar muy motivado por la profesión, es decir, que realmente te guste lo que haces. Si te gusta lo que haces, disfrutas de ello. Y si disfrutas de ello, eres capaz de comunicar ideas de forma objetiva, ¿no? Es decir, cuando hablas, transmites, si tú te lo crees. Si realmente lo que haces es, bueno, pues tener un buen conocimiento, pero reproduces cosas porque tienes que trabajar, realmente tu mensaje es bastante, el perfil es bajo, ¿no? Y llega con menos intensidad y a menos gente. Por lo tanto, si estás formado, preparado, conoces lo que quieres, te planificas, estás motivado y por lo tanto te formas permanentemente, eres capaz de transmitir con intensidad y es lo más importante, es
que sin darte cuenta, como estás llegando, eres capaz de generar lo que llaman redes sociales, pero reales, no virtuales, un gran núcleo de gente a tu alrededor que, que le gusta cómo trabajas y esa gente está conectada con otros, con centros escolares, con padres, con familias, con amigos y al final estás construyendo una fuerte red social de calidad, de prestigio, de deporte que transmite que al final que lo que haces tiene sentido, ¿no? Hay muchos profesores que cuando transmiten algo, pues su falta de motivación hace que la gente se aburra o se quiera marchar, porque no transmite, ¿no? Y cuando tú te lo crees, cuando a ti te gusta, cuando te desvives por ello y cuando lo estudias, pues por poco que hagas, transmites buenas vibraciones, ¿no? Es muy interesante, la verdad. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Antes comentaba yo un poco tu trayectoria y decíamos que ahora mismo estás en la dirección de la Escuela Federativa Nacional. Pues cuéntame un poquito cómo llegaste hasta ahí, hasta la Federación Española y cuál es un poco tu labor ahí. Pues mi acceso a la Escuela Federativa Nacional pues es como cosas en la vida, ¿no? Pues producto de un momento determinado y ahí hablamos de la época en cuando comenzaba, tras la Olimpiada de Barcelona 92, comenzaba el tema de las nuevas titulaciones deportivas, ¿no? De una forma incipiente. Pero empezaban a moverse filosofías, ideas y tal, porque se había publicado ya un decreto en el 90, ¿no? Y bueno, pues junto con algunos colegas del gobierno valenciano, pues había un congreso de titulaciones deportivas en Murcia y yo formaba parte de este grupo de profesionales o de compañeros que habíamos preparado una ponencia sobre las posibles opciones de las titulaciones deportivas. Y allí que fuimos, ¿no? Casualmente en esa conferencia estaba Juan Delgado, que era el director de la Escuela Federativa Nacional, al que le tengo un gran respeto y cariño porque, bueno, a él le debo gran parte de mi trayectoria en la escuela. Y al finalizar la conferencia, pues tuvimos ocasión de conversar y él estaba interesado en este proceso y me comentó que, bueno, pues si estaría dispuesto a colaborar con él en la española y tal, ¿no? Y bueno, pues posteriormente me hacen la propuesta formalmente y estoy con Juan en la escuela desde, no recuerdo bien el año, hasta el 2004, con él colaborando como vocal de docencia en la española. Y en el 2004 accedo a la dirección de la Escuela Federativa Nacional y lo que hago fundamentalmente en la primera etapa pues es, bueno, pues volver a reordenar un poco pues los contenidos de la formación, los reglamentos de la escuela, los programas de grados de primero a sexto dan, reorientar un poco la defensa personal, bueno, la formación permanente, bueno, en ese sentido es un poco la primera etapa, ¿no? Y en la etapa ya reciente, lo que hacemos, bueno, la formación permanente de grados es un tema crucial, ¿no? Se empieza a cambiar el sistema de acceso a los cintos negros con el tema de formación permanente y luego ya en esta última etapa el tema de las titulaciones deportivas. Como tú has comentado al principio, pues yo desarrollo el Real Decreto de las titulaciones de ayuda y defensa personal que se aprueba en el 2012 y estamos trabajando en él para intentar dejar, ¿no?, un poco estructurados los contenidos de las nuevas titulaciones de formación, porque habrá que pasar en breve de las titulaciones federativas a las titulaciones realmente oficiales. Estamos en ello, ¿no? Ya hay muchas titulaciones oficiales a través de gobiernos autonómicos y a través de centros de formación, también de alguna federación y algún centro privado, ¿no? Y esa es un poquito mi labor, intentar redondear un poco la formación oficial y la formación permanente, que realmente
la idea sería dejar cerrado un ciclo en donde la formación permanente sea o esté muy vinculada a la formación de las nuevas titulaciones y todo dentro de un centro de formación que debería cambiar un poco dentro de la escuela, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y bueno, supongo que de ahí ya diste el salto lo que es tanto a la Unión Europea como a la Federación Internacional, ¿no? Había comentado yo antes que has estado trabajando en las comisiones de educación de ambas federaciones. Supongo que de la nacional saltarías hacia arriba o no lo sé. Bueno, un poco. También viene a ser parecido, ¿no? Mi paso o mi acceso a la europea primero, ¿no? Con un grupo, concretamente con dos buenos amigos y grandes profesionales, colegas de la facultad, concretamente con José Manuel García García de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, Castilla-La Mancha, y de Luis Monteiro de la Universidad Lusófona de Portugal, pues solíamos presentar por nuestra motivación trabajos a los congresos que había siempre antes del Campeonato de Europa. Antes de los Campeonatos de Europa, durante unos 10 años, había un congreso, ¿no? Y era un movimiento interesante porque se intentaba unir, ¿no?, lo que era el conocimiento con la competición. En este momento no se hace. Bueno, yo creo que era un tema interesante y nosotros presentábamos trabajos siempre. Y fuimos premiados en varias ocasiones. Tuvimos premios desde primer premio, segundo premio, tercer premio, en varias ocasiones, ¿no? Y bueno, pues disfrutamos mucho de ir a presentarlos. Y en el Campeonato de Europa de Lisboa, 2008, creo. 2008, sí, en el 2008 se me invita a dar la conferencia inaugural en ese congreso, ¿no? Y bueno, pues encantado de ir porque, bueno, primero era importante abrir el congreso con una conferencia y más, y como ya teníamos algunos premios, pues Portugal tuvo a bien invitarme y allí que estuvimos. Y al igual que ocurrió en Murcia, pues de una agradable sorpresa entre los asistentes estaba Sergei, el presidente de la Unión Europea de Judo, y Capelletti, el responsable de formación de la Unión Europea de Judo. Yo era todo sobre formación y además en una de las diapositivas que comparaba sistemas de enseñanza aparecía, pues Capelletti tiene publicaciones, un libro con niños y también con temas de motricidad. Entonces hice una comparación entre el sistema francés, el italiano, el español, el austriaco, ¿no? Y entonces salió Mario Capelletti en una de las diapositivas. Y claro, yo estaba arriba, lo veía, ¿no? Y bueno, pues se quedó un poco sorprendido de... Total, que al final de la conferencia y a lo largo del campeonato mantuve conversación con ambos y pues meses más tarde recibí a través de la Española una invitación de la Unión Europea de Judo para formar parte de la Comisión de Educación. La verdad que disfruté muchísimo en ese proyecto, aprendí muchísimo porque compartíamos mucho conocimiento con responsables de otros países. La verdad que mi paso por allí pues me abrió más la mente y también me dio mayor confianza porque a veces creemos que la gente de otros países tiene un conocimiento mayor, pero puede ser así o no, depende de nuestra formación, ¿no? Y ahí es donde yo también me di cuenta que España, y por no decir en mi caso, ¿no?, estábamos para impartir conocimiento más que para recibir conocimiento. Pero evidentemente se aprendía mucho de compartir con todos los países que hacíamos un par de seminarios anuales, ¿no? Uh-huh. Y con la internacional, pues aquí sí que viene una invitación directa por parte de la española, pero mi trabajo en la internacional es breve porque hay poca actividad, poca comunicación, ¿no? Entonces, así como la europea había bastante movimiento, al menos 3 reuniones al año, la verdad que en la internacional era un poco más complicado, ¿no?
Ujú. Bueno, pues nada, por ir cerrando un poquito, ¿algún consejo, aunque ya me estabas hablando antes de las cualidades un poco de un buen profesor, pero algún consejo que le dieras a algún profesor, tanto de judo como de cualquier actividad que se esté iniciando en lo que es la docencia? Bueno, pues por resumirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, a veces cuando hacemos un curso creemos que ya eso, evidentemente, el curso nos capacita para impartir de una forma oficial, ¿no? Ya podemos dar clase. Pero eso es como el primer dan, ¿no? Cuando somos Q, queremos llegar a cinturón negro, que es el máximo. Y la gente que no conoce el judo, cuando dices que eres cinturón negro, se cree que eres la bomba. Pero desconocen que el cinturón negro es el primer escalón. Primer dan, primer escalón. Entonces, yo les diría que cuando acceden a un curso de formación, ese es el primer escalón, que todavía quedan muchos escalones, que a partir de ahí es donde realmente deben de empezar a, a intentar aprender del día a día, de lo que hacen, de cómo pueden mejorarlo, ¿no? Uno de los temas de los orientales es que no debemos ser mejores que los demás, debemos ser mejores que nosotros mismos, ser mejores mañana, ser mejores que hoy, ¿no? Es decir, tenemos que perfeccionarnos a nosotros mismos, no caer en el de, bueno, pues ahora ya tengo el título de monitor, pues ya ni voy a clase, ni leo un libro, ni me preocupo, ni hago un curso, no, totalmente al revés. Es decir, es el primer nivel que nos va a permitir seguir avanzando y por lo tanto la formación permanente es clave. Pero claro, sin una motivación para formarte es difícil. Pues decía que la motivación es clave. La formación permanente, el hilo conductor para progresar. Si lo que buscamos es trabajar, sacar el título monitor para ganarnos unos dinerillos, pues sí, seremos profesores, pero no seremos buenos profesores. Ujú. Muy bien. Y ya la última pregunta, Vicente. ¿Algún próximo proyecto que tengas en mente? Bueno, pues no sé, proyecto. Bueno, sí tengo algún proyecto, ¿no? Yo creo que en este ciclo olímpico que terminará en París, ya sabes que las federaciones vamos por ciclos olímpicos, posiblemente sea mi último ciclo en la dirección de la escuela, porque estoy convencido de que llevo mucho tiempo y que gente joven tiene que acceder al cargo para con buena motivación, buena filosofía, aire fresco y capacidad de progreso, ¿no? Porque las ideas también evolucionan, pues vengan a la escuela, ¿no? Y eso es como un tema de referencia para que yo creo que va a ser importante, ¿no? Y luego, ¿qué quiero, ¿no? De aquí a París? Pues como te he comentado, lo que quiero es consolidar y estructurar bien los contenidos de los títulos nuevos de formación oficial. Que quede todo, en el Real Decreto vienen todas Terminar un los poco, descriptores, digamos, ¿no? terminar un poco ese trabajo que has iniciado, ¿no? Sí, es decir, ahí vienen los descriptores y lo que quiero yo es dejar desarrollada un poquito más ampliado los contenidos, ¿no? Que cuando uno, no van a ser, no a modo de libro de texto, ¿no? Pero sí de una guía estructurada de todos los contenidos de los tres niveles, ¿no? Poner en marcha el centro de formación, que yo creo que es importante que terminar y que tengamos centros de formaciones oficiales que faciliten el acceso a los nuevos profesionales de una forma cómoda a través de la formación online para que sea más factible y la formación presencial, acompañada por docencia de grandes profesionales del deporte, de grandes competidores, es decir, intentar integrar a través de seminarios, porque a veces en los centros de formación tienen que cumplir la normativa y para ser profesor tienes que ser del tercer nivel y tal y cual. Y a lo mejor hay gente que en su momento deportivo pues no está titulado,
pero realmente tiene un perfil espectacular. O gente que acaba de abandonar la competición, que son gente de primera línea. Entonces, bueno, pues junto con esta gente que viene realmente del trabajo en vivo y en directo, pues crear seminarios de formación. Entonces, sería dejar cerrado el ciclo del centro de formación y el tema de los contenidos, ¿no? Y por último, pues cerrando ese ciclo olímpico, pues jubilarme, ¿no? Sería otro de los proyectos que tengo en mente y ser capaz de conservar todo el afecto y toda la amistad de la gente que he podido trabajar y conocer a lo largo de mi dedicación a judo, que es mucha, que geográficamente puede ser distante, pero que efectivamente es muy próxima, ¿no? Y por lo tanto, eso será otro de los retos, ser capaz de quedarme con ese bien preciado del cariño y la amistad o el afecto de este tipo de gente, ¿no? Del mundo del judo, una gran familia. Ese seguro que es el más fácil de todos. Bueno, pues hasta aquí entonces nuestra primera charla. Vicente, muchísimas gracias por tu predisposición y por este ratito. Pues nada, estoy encantado de haber podido colaborar y espero poderme ver a ver qué tal ha salido y felicitarte por esta iniciativa que creo que es muy importante. Pues muy bien. Muchas gracias, Vicente. Hasta luego.